pues muy feos, ¿no? Muy obscenos en el espacio público. Pero bueno, ella como catedrática de urbanismo lo defendía, ¿no? como elemento que nos había permitido recuperar este espacio para las personas. Pero bueno, como os decía, no, y en Francia justamente los carriles bici que se hicieron durante la pandemia los hicieron a base de New Jerseys de hormigón, colocadas también de la noche al día, y fueron muy efectivas, ¿no? Y ahora ya pues las han quitado y lo han puesto en bonito, ¿no? Pero como elemento inicial pues pueden servir. Bueno, sin más, yo creo que doy el paso, me muevo yo de aquí. Benjamí, ¿no hace falta? ¿Tienes? Ah, vale, tienes ahí otro micro, vale. Pues Benjamí, tenemos una horita para hablar de ese tema. Yo, cuando ha hablado Caterino, cuando ha mencionado a Jan Gehl en relación a Copenhague, he pensado que Enric Batlle, en relación a Barcelona, tiene un poco esta función, ¿no? Del transformar, ¿no? Crear proyectos que realmente están transformando pues calles y territorios, ¿no? de nuestro espacio urbano. Y bueno, Enric nos comentaba ayer que ya han abierto oficina en Madrid y en Coruña, o sea que realmente están trabajando a nivel del Estado español pues en muchos proyectos. Y bueno, sin más, ya me callo. Benjamí, adelante. Perfecto. Pues empezamos esta hora con el objetivo de aprovechar al máximo a las dos personas con las que tenemos el privilegio de contar un día como hoy, personas con una trayectoria y experteza en sus ámbitos relevante, y la idea es eso, aprovechar para generar los máximos aprendizajes y poderlos exprimir todo lo que sea posible. Entonces hay un guión o algunos ámbitos temáticos, pero lo que sí os pediría es que las cosas que tengáis ganas de explicar, aunque se salgan un poco del guión, pues aprovechar para hacerlo. Aquellas cosas que creéis que vale la pena transmitir y aprovechar esta ocasión para hacer, pues las podáis transmitir. Creo que partimos de la base que antes comentaba Silvia. La bici sabemos que está en un momento en el que es un ingrediente indispensable para alcanzar este proceso de descarbonización que necesitan las ciudades, pero que el espacio muchas veces está ya ocupado y, por lo tanto, la bici llega con su máxima predisposición a favorecer este modelo de vida en la ciudad, pero se encuentra que tiene que empezar a ubicarse en el espacio, y cómo gestionar este proceso es lo que a veces es complejo en las ciudades, y es un poco el tema que nos gustaría poder trabajar hoy con los ponentes. Catherine ya ha sido presentada, sabéis que está en la Cátedra de Emprendimiento, Territorio e Innovación de la Universidad de la Sorbona, donde ha trabajado por la creación de estos modelos urbanos, como la ciudad de los 15 minutos que nos han explicado, con mucha experiencia en temas de innovación urbana, estrategia territorial y también la co-creación de políticas con la ciudadanía, ¿no? Y además ha sido ponente en diversos eventos internacionales con ONU Habitat, UNESCO, y se caracteriza por este enfoque interdisciplinario, ¿no? Centrado en la interacción entre la cultura, tecnología y espacio público. Y Enric Batlle es arquitecto, doctor y cofundador del estudio Batlle i Roig Arquitectos, y además profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès, y ha desarrollado una carrera que combina el diseño urbano, el paisaje, la infraestructura sostenible, y destaca entre sus proyectos pues esta conexión ciclista entre Barcelona y Esplugas, que ha sido muy reconocida internacionalmente por superar barreras infraestructurales, integrarse en un corredor verde, y también ha liderado otros procesos de recuperación en el río Llobregat o vertedero del Garraf, apostando por intervenciones estratégicas que generan un impacto a escala metropolitana, ¿no? Catherine nos ha explicado ya un poco sus ideas de salida y el contenido, digamos, base en el que se mueve, y ahora le damos un poco la oportunidad también a Enric de hacer una breve introducción con algunas ideas generales para poner sus ingredientes también encima de la mesa, y luego empezamos un poco este diálogo. Gracias por estar con nosotros a los dos. Adelante, Enric. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en Santander, que es una ciudad que, como comentábamos ayer, conocemos porque también hicimos un parque hace años, en el Parque de la Pagoada de las Llamas, donde ahora es un foco de biodiversidad importante. Bien, bueno, hago muy breve introducción, pondré un minuto de una imagen que saldrá ahora allí, y después supongo que durante la mesa redonda irán saliendo ideas, pero por situar una previa, ¿no? Bueno, ahora que hablaba Caterine, ¿no? Y que hablaba Silvia y hablaban Antoni y la alcaldesa, sí, dijéramos que ¿no? Cuando hablamos parece que hay un consenso, ¿no? Hay un consenso
en pensar que necesitamos bicicletas en nuestras ciudades, ¿no? Que queremos unas ciudades más saludables, más peatonales, más ciclables, más biofílicas. Yo diría que hay un cierto consenso en esto, ¿no? El que quizá no tenemos el consenso muchas veces es cuando nos ponemos a aplicarlo, ¿no? Y cuando estamos aplicando la distribución del espacio, dijéramos, yo siempre digo un poco que somos sociedades conservadoras, y ahora ya sé que aquí hay miembros de diversos partidos políticos, y cuando utilizo la palabra conservador me refiero a conservador de lo que hay. Conservador de lo que hay. Es muy difícil mover lo que hay. Si hay coches, hay coches. Si hay aceras, hay aceras. Y cuando haces un cambio, pues has de dar tantas explicaciones que cuesta mucho modificar las situaciones preestablecidas. Pero en cambio creo que, diría yo, percibo que hay un gran consenso en general en que queremos ciudades más saludables, más peatonales, más ciclables, más biofílicas. A mí no me gusta utilizar la palabra descarbonización, que todos utilizáis, ¿no? Porque digo que hemos de hablar de sostenibilidad lógica, ¿no? La gente no hace falta hacérselo complicado, ¿no? No vamos en bicicleta para descarbonizar las ciudades. Vamos en bicicleta porque es más saludable, porque es más agradable, porque es más interesante, porque paseas por la ciudad, porque puedes pasear por el lado de árboles y tal. Todo esto, a lo mejor además, contribuye a la descarbonización de las ciudades. Creo que hemos de empezar a invertir el discurso, porque si no resulta que todo el mundo, en cualquier conferencia que voy, primero que se dice es que vamos a hacer lo que sea para descarbonizar. No. Estoy totalmente en desacuerdo en este concepto, porque el objetivo, que sí que lo es, no es decir estaremos descarbonizados y cada político dice el 2000, antes decíamos el 30, ¿no? Ahora decimos el 35, el 45, el 55, el 2123. Esto no tiene ningún interés. Lo que tiene interés es si mañana por la mañana nuestros hijos podrán ir en bicicleta o no. Y me es igual cuántos gramos de descarbonización produzca esto. Lo importante es que mis hijos mañana, mis nietos ahora, puedan ir en bicicleta. Y me es igual lo que descarbonicen. Y por tanto es transformar lo que queremos en cosas que sean comprensibles. Antes de pasar a la imagen, y por esta breve introducción un poco por romper temas, ayer lo hablábamos, no sé, en alguna de las conversaciones, y como se nombra mucho Copenhague, recordaba que Copenhague hace no sé cuántos años, yo creo que unos 20, sacó un librito que era Copenhague 2024. Lo que hacen las ciudades, un programa, ¿no? Para cómo seremos en el 2024, que creo que han conseguido bastante de lo que querían conseguir. Y este librito tenía un decálogo, ¿no? Siempre se trata de ser capaz de sintetizar tus objetivos y poner haremos esto. Y en estos 10 puntos de este decálogo que ponía Copenhague, que estaban ordenados del 1 al 10, en cierta manera venía a ser la importancia, aunque todos los 10 eran importantes, el primero era cycling. Es decir, lo primero que decían es que iban en bicicleta. O sea, había una declaración de principios que empezaba diciendo que como iban en bicicleta, entonces calculaban cosas que yo no sé cómo se calculan. Benjamín me dice que sí que se saben calcular. Por ejemplo, que es cuánto dinero ahorraba la Seguridad Social, como dado que sus ciudadanos iban en bicicleta, estaban más sanos, se ahorraba un dinero y que este dinero iba a revertir en nuevos puentes y nuevas infraestructuras para bicicletas, ¿no? Mientras Copenhague estos últimos años ha hecho autopistas y puentes de bicicletas, en Barcelona, que hablamos mucho, seguíamos haciendo túneles para coches, básicamente, ¿no? Los presupuestos principales iban a infraestructuras para el coche aún, ¿no? Aunque estábamos hablando mucho todos. Bien, ellos hablaban del cycling en el primer punto para ir desgranando estos objetivos, pasando a un segundo, que era el transporte público integrado, cómo intercambiaríamos de la bicicleta al transporte público para ir a distancias más largas. Y después pasaban a un tercero que iba sobre el puerto, sobre el agua, sobre la energía, sobre ser autosuficientes con energía eólica, sobre las centrales de cogeneración, sobre residuos cero, más o menos, no os digo los 10, acabo con el 9 y el 10, porque el 9... alguno de los últimos era que estarían descarbonizados, pero empezaba por decir cosas tangibles, para acabar en el 9 diciendo que tenían de hacer más viviendas. Ahora todos hablamos de hacer viviendas, ¿no? De hacer viviendas para que nuestros ciudadanos puedan tener vivienda asequible, y finalmente el 10º era que, dado que queríamos todo esto, haríamos urbanismo, haríamos planeamiento
para hacer estas cosas. Pero a mí, ¿qué es lo que os estoy transmitiendo, que me gustó? Que no empezaba diciendo, haremos planeamiento para descarbonizar y por lo tanto nuestros ciudadanos vivirán y tal, y finalmente, sino que había una definición de cuál era la manera de vivir desde el origen, poniendo, en este caso, la bicicleta, que es lo que estamos hablando hoy, en el primer punto. Es decir, creo que la bicicleta estaba en un punto, yo lo junto con la naturaleza, con la biofilización de nuestras ciudades, después hablaremos de esto y con las personas caminando, está en un punto en que quizá aún para muchos se percibe como un complemento, es decir, en nuestras ciudades vamos a hacer un complemento. Tenemos las ciudades con cosas importantes, viviendas, calles para coches, transporte público y además unas guindillas, ¿no? Como cuando en un pastel ponemos guindillas o ponemos fresitas o ponemos cositas y estamos en el punto este de hacer a lo mejor como Copenhague y de pensar, bueno, si lo que queremos es esto, ¿cómo hemos de diseñar la ciudad? Empezando desde este punto, para así conseguir que nuestras calles pues sean más amables, pero no solo nuestras calles, antes la alcaldesa lo decía, la guerra muchas veces se juega en los centros de la ciudad. Bueno, yo como me han puesto la etiqueta de metropolitano y en Barcelona actúo como tal, digo, a mí los problemas de Ciutat Vella en Barcelona e incluso los del ensanche de Barcelona, que es donde nací, me importan 3 pepinos. Porque, digo, es una pequeña parte de la ciudad, ¿no? La metrópoli de Barcelona es inmensa y tiene otros problemas, quizá más graves que los que pasen en si transformamos una calle del ensanche de Barcelona o no. Porque los problemas para la movilidad real de todos los 5 millones de habitantes, en el caso de Barcelona, porque Barcelona tiene 5 millones de habitantes, ¿no? No son los problemas solo de si transformamos una calle en el centro. También, pero muchas veces estamos focalizando la atención, que también se ha de focalizar, no digo que no, en algunos temas de centros de ciudad, o de centros urbanos, pero muchas veces la batalla se lucha en las fronteras, ¿no? Y por esto os he traído un ejemplo de frontera que utilizo ahora para acabar mi primera intervención y después ya dejo que hagamos la mesa redonda, que es un caso que conocen bien los compañeros de Barcelona, el presidente Antoni Poveda lo conoce muy bien, que estáis viendo en pantalla y que a la derecha tenéis todo eso verde que veis a la derecha. No sé si se puede señalar o no. No, bueno. Ai. Torna-me a posar. Bien, a la derecha teníais la diagonal de Barcelona, que conoceréis. Es la avenida que veis a la derecha. ¿Esto es un láser? No. Bien, a la derecha es la diagonal y veis que... Sí. ¿Dónde? Sí, bien. Y esto es el Parque de Cervantes, que es donde acababa la diagonal. La diagonal tiene una sección asimétrica verde que llega hasta la Plaza Francesc Macià, pero después hay carril bici hasta el mar, hasta el Fòrum. 10 kilómetros de bicicleta. Desde este punto donde está el cursor hasta el mar, ahora hay 10 kilómetros de bicicleta que funcionan bastante bien. Yo tengo el despacho por aquí, la mayor parte de la gente que viene a mi despacho a trabajar viene en bicicleta a través de estos 10 kilómetros de bici que... En esta calle, que es la diagonal, fue muy fácil, fue uno de los primeros carriles bici que se pusieron en Barcelona, porque resulta que un señor que se llamaba Rubió y Tudurí, en la República Española, en el año 33, hizo una sección asimétrica que tenía 20 metros de jardín, parque, y así, en la avenida, cuando aún había pocos coches. Por esto fue muy fácil de colocar. En otras calles de Barcelona pues hay mayor discusión porque has de desplazar el carril bici. Pero el carril bici se acababa en este parque de Cervantes, que hay una rosaleda, porque aquí hay la ronda, el periféric de Barcelona, y la diagonal aquí se transformaba en autopista. Y esto, que era un bucle, es un bucle, se diseñó como se han diseñado todas nuestras ciudades, como un bucle diseñado exclusivamente desde el vehículo. El problema es que la mayor parte de nuestras ciudades están diseñadas desde el vehículo, ¿no? Y las personas y bicicletas están en un papel secundario. En algún caso tan secundario como inexistente. Es decir, era imposible salir de Barcelona por este punto. Hemos hecho barreras que impiden salir de las ciudades. Y, por tanto, salir se tenía de ir por arriba y era más complicado para ir, por ejemplo, no afuera de la ciudad, porque resulta que aquí pues hay Esplugas y después está Sant Just y después está Sant Joan d'Espí y después hay muchas otras ciudades metropolitanas. Pero hemos hecho ciudades de las cuales es imposible salir, ¿no? Hubo hace años un ejercicio, un happening que se hizo en Madrid, distintos arquitectos y artistas, que consiguió intentar salir de Madrid andando.
y no lo consiguieron porque es imposible, ¿no? Se puede salir en metro hasta el se podía, después han hecho actuaciones. Y ahora diré, bueno, no es exactamente cierto, siempre encontrabas algún camino por el borde de una autopista o por el borde de un barranco para salir fuera. Y después se ha hecho el Manzanares y otras actuaciones. Pero dijéramos que hemos hecho ciudades que estaban pensadas para esto. Bien, aquí nos encontramos con este bucle y llegamos a una actuación urbanística en la que nosotros participamos en el planeamiento de este nuevo sector que no estaba construido porque por aquí entraban las líneas de alta tensión a Barcelona. Y estuvo mucho tiempo parado, se soterraron las líneas de alta tensión aquí y aquí se diseñó un parque que es conector también. Las calles pueden ser, como ha dicho Catherine, calles jardín y por tanto calles jardín que tienen carril ciclable y que te conectan. Pero los parques también los podemos diseñar de distintas formas. Nosotros somos unos apasionados de diseñar parques para, yo digo ya ahora, para no sentarse, ¿eh? Para provocar un poco y a la sala, sí, también ponemos bancos, ¿no? Pero hemos puesto muchos bancos, pero yo digo que cada vez son menos importantes, ¿no? Los parques ya no son para pararse, porque todos queremos estar delgados, todos queremos ir en movimiento, caminando, corriendo o en bicicleta. Y por tanto, nuestros parques, los de Vall de Roig, todos son líneas, incluso el del Abogado de las Llamas también son caminos. Después la gente se sienta, pero quiero decir que tú un parque lo puedes diseñar como un lugar al cual llegas, entras, te encuentras un círculo cerrado de árboles, te encuentras un banco y te sientas. O si tú llegas a un parque de Vall de Roig, llegas y te encuentras una cinta azul. Miras hacia allí y dices, hostia, no veo el final. Miras hacia allí, no veo el final, ¿no? Y por tanto, entras en aquel parque y dices, hoy hacia la izquierda. Si estás hoy hacia la derecha. Y entonces empiezas a caminar. ¿Y cuánto caminas? ¿O vas en bici? Yo siempre digo, caminas todo aquello que encuentres sin ninguna barrera. Y resulta que siempre hay una barrera, una autopista, una calle, una avenida que te corta. Pero si no, sigues. Si resulta que aquel día tenías poco tiempo y solo haces 1 kilómetro, pero la cinta azul sigue, dices, ostras, volveré el sábado a ver qué hay detrás de la cinta azul. Y por tanto, diseñamos ciudades que incitan al movimiento. Estamos hablando de las ciudades en movimiento, donde la gente se mueve de forma saludable, porque todos queremos estar bien de forma. Y por tanto, de complemento, podemos tener algún banco de tanto en tanto, o podemos tener algún área donde un juego infantil. Pero lo primero que hemos de pensar es que siempre estamos diseñando cintas, moviéndonos. Straight ahead. Vamos hacia allí. ¿Hacia dónde? Hacia la otra parte de la ciudad, hacia el otro barrio o hacia los infinitos espacios naturales que tenemos. En este caso, este parque que veis lineal conecta con todo el Parque Natural de Collserola, que está arriba. Y se ha convertido en la puerta principal del Parque Natural de Collserola, porque resulta que además es un sitio donde hemos conseguido que haya un camino que con una pendiente en muchos del 6% en la primera parte puedes llegar a la zona más alta de Collserola. En Barcelona se habla mucho de relacionar Barcelona con Collserola, incluso se han hecho concursos, las puertas de Collserola, etcétera, pero resulta que en ningún sitio se ha conseguido la conexión y en este ya existe. Como el ciclista no es tonto, pues resulta que está plagado de ciclistas que hacen la subida por este punto hacia arriba, porque el parque tiene un camino que permite el acceso hacia la parte de arriba. Cuando hicimos la actuación esta urbanística, esto que os estoy explicando no ha estado planeando todo simultáneamente porque alguien lo planeara, sino que es el resultado de sumas de acciones individuales que han coincidido con un objetivo común. Lo digo porque también me parece que en las preguntas que hará Benjamín es ¿hemos de planificarlo todo o hemos de actuar? Las dos cosas. Pero cuando actúas siempre tienes el mismo objetivo, al final la suma de muchas actuaciones también concluye con el objetivo del planeamiento. No hace falta esperar a los planeamientos. Se hizo este planeamiento y no sabíamos aún que conseguiríamos hacer el carril bici que ahora os voy a explicar, que son 800 metros estratégicos, es una cinta roja que se intuye en el dibujo, ahora la veréis mejor en el vídeo corto que os voy a pasar, que es esta cinta, que se hizo salvando por donde se podía esta infraestructura, que tenemos proyectada, que a lo mejor en el futuro se tendría de renovar, pero de momento no se va a renovar, no sabemos cuándo, pero conseguimos poner el carril bici y con estos 800 metros que van desde este punto del Parque de Cervantes hasta el parque que habíamos hecho, resulta que de repente se abrió el grifo y siempre hay gente
en bicicleta o caminando. Son en algunos puntos solo 4 metros de carril bici y personas, entre medio de naturaleza, pero a veces en el borde de la autopista, que hicieron que de repente todo el mundo que antes finalizaba los 10 kilómetros en el Parque de Cervantes y se volvía, ahora siguen y suben a Collserola. Pero no solo para el ocio, también para ir a trabajar, para ir desde los municipios de la izquierda hacia las universidades o hacia el centro de la ciudad de Barcelona, a todas horas y en todos los momentos, ¿no? Los lunes a las 11 y también los sábados a media mañana. En cualquier momento, dijéramos, hay gente moviéndose de un lugar a otro. Incluso se inauguró, me parece que Antoni estuvo en la inauguración y tal, ¿no? Siempre se hacen los actos inaugurativos, pero dijéramos que la gente pasó. Entonces la pregunta que te hacías es, ¿y qué hacían antes, no? ¿Qué hacía esta gente antes si esto no se podía hacer? Incluso es un proyecto que sí que ha tenido buena acogida, ¿no? Y tenemos a nivel de la opinión general, la gente pues opina que es muy bueno, pero dijéramos, yo explico una cosa que es medio verdad, medio mentira, que es que en general tenemos otros proyectos donde a veces pues hay comentarios muy buenos y comentarios muy malos, ¿no? Porque siempre hay las polémicas, así. Y en cambio resultó que esto prácticamente nadie decía nada. O sea, parecía como que hubiese existido siempre, ¿no? Como si hubiese existido porque era natural. Lo natural es continuar. Esta conexión, y ya pasó el vídeo, además habría la posibilidad de que todas las calles del municipio, en este caso se llama Esplugas de Llobregat, pues enseguida decidieran modificarse para implementar carriles bici y por tanto toda esa calle verde que baja de abajo de repente también se convierte en una calle que ya recoge su carril bici porque has abierto el punto difícil, has superado la barrera, has resuelto esto. En las ciudades es importante implantar carriles bici en todos los sitios, en todos los que se pueda, después hablamos de ello, pero también es muy importante resolver estos puntos estratégicos que te abren nuevas ventanas y nuevos territorios a tu alcance. En Barcelona se habla mucho de que somos una ciudad muy densa, con pocos parques, ¿no? Vale. Yo siempre digo que es mentira, ¿no? Hoy, como he venido a provocar, o a intentar siempre provocar, y es porque es claramente falso. Es claramente falso. En Barcelona, en la Barcelona real, que es la que yo entiendo como tal, resulta que más del 50% son espacios libres, porque tenemos este parque que veis arriba, que es Collserola, tiene 83 kilómetros cuadrados y está situado en el centro de la metrópoli de Barcelona, en el sitio donde tengo un plano donde superpongo Nueva York y tiene el mismo tamaño. Y el Central Park estaría donde está. Y la gente dice, en Nueva York sí que hay parques. Bueno, pues resulta que en Nueva York el Central Park tiene 3,5 kilómetros cuadrados y este 83. Pero después tenemos las playas y tenemos los ríos, el Llobregat, al lado a la izquierda, el Besós, y tenemos una gran cantidad de espacios que ¿por qué no los percibe muchas veces el ciudadano como suyos? Porque no tiene estas conexiones. Y la bicicleta contribuye a acercártelo. Por tanto, si hacemos calles verdes, hacemos parques conectores y hacemos esta ciudad en movimiento, resulta que tenemos al alcance unos espacios naturales próximos, y no tan próximos, internos de la metrópoli, que los tenemos a nuestro alcance. Pero si estos están fragmentados, partidos, inalcanzables, pues no los contamos en la estadística. Ahora veréis en un vídeo muy rápido, 1 minuto y 10 segundos, me parece, ¿no? Vemos un poco la actuación que, primero veis el carril bici, ¿no? Que se hizo ya modificando lugares que estaban previstos para que el coche fuera más rápido, que se habían hecho aquí, se suprimió se tuvo de hacer aún un puente porque el Ministerio aún quería conservar aquel ramal, se trabajó en el borde de la autopista hasta llegar al punto en donde finalizaba el carril bici de Barcelona de 10 kilómetros. El carril bici que ya existía hasta este punto, hasta este Parque de Cervantes. Esta es una imagen de este carril bici en esta rambla que había hecho Rubió y Tudrí, y entonces entramos en la bicivía 7, en este punto, en el carril bici que está en este punto, en el margen de la autopista. Veis que en muchos puntos no tiene mucha anchura, pasa en el puente. Aquí es donde hicimos esta rambla
que ahora os explico lo de las ovejas después, ¿no? Y después continúa. Como tengo mi despacho, resulta que ahora llegamos a mi despacho, ¿no? Donde hemos muerto de éxito, y esto que habéis visto, normalmente ya no me caben las bicis en la puerta del despacho. Y después tenemos parques que conectan, ¿no? Que me llevan y que permiten llegar al final a Collserola. La imagen de la bici con las ovejas mezclada para nosotros es mágica. Forma parte del manifiesto actual de Batlle y Roig. ¿Por qué han salido ovejas? Han salido ovejas porque en este corredor verde que baja desde Collserola plantamos diversas gramíneas que incluían alfalfa, ¿no? Y está conectado. Y entonces está tan bien conectado con Collserola, y nosotros lo habíamos diseñado para que el ciudadano verde, caminando o en bicicleta, saliera de Barcelona para ir a Collserola, que resultó que aún había un pastor en Collserola, al que llamamos Cayetano, le llamamos el último pastor de Barcelona. Y por tanto decidió entrar a comerse la hierba fresca que había abajo. ¿Y qué pasó? Que la Guardia Urbana primero le prohibió entrar, porque claro, los parques públicos, queremos hacer ciudades herméticas. El campo es el campo, la ciudad es la ciudad, ¿no? Y bueno, tuvo de intervenir, le presenté a la alcaldesa de Esplugas al pastor, entonces ahora le dejan entrar, salvo en los horarios de 9 de la mañana y 5 de la tarde, porque hay colegios y tal, y por tanto convive el pastor, y aquello que habéis visto en una imagen, que allí hacemos congresos in situ, que se hizo, eran 400 estudiantes europeos, donde les explicábamos que existía una ciudad, podía existir una ciudad donde el interfaz campo-ciudad se mezclaba, ¿no? Donde se traspasaba la frontera y donde podíamos salir andando hacia afuera y la naturaleza podía entrar. Pasamos, que me he enrollado demasiado. Gracias, Enric, por esta introducción con detalle de esta actuación, que seguramente es como muy simbólica y nos ayuda a entender diversas cosas. Me ha hecho gracia esto también del horario de las ovejas, que es parecido al de carga y descarga, ¿no? Evitando las horas de máxima utilización de la ciudad para escuelas y tal. Pues creo que tenemos bastantes cosas encima de la mesa. Creo que sí que hay una de las cuestiones que creo que sería interesante abordar es, sabemos que hay una cierta urgencia para implementar este uso de la bicicleta en las ciudades y una dificultad para poder hacer actuaciones globales o intensas, digamos, en las ciudades para acelerar un poco este proceso, ¿no? En muchos casos los proyectos de transformación urbana van por piezas, van por ámbitos. Y este tipo de o, por ejemplo, las peatonalizaciones se trabajan de forma progresiva para que la ciudadanía también vaya asimilando estos cambios y poco a poco, pero en el caso de la bicicleta, si las actuaciones no tienen una cierta envergadura y no pueden articular una red suficientemente funcional, pues sabemos que el cambio modal se produce de forma muy lenta y no aceleramos ese proceso, y eso también dificulta poder justificar que la infraestructura que se ha creado funciona, se utiliza y poder continuar haciendo nuevas inversiones, ¿no? Entonces, un poco, ¿cómo abordar esta situación? ¿Cómo trabajar para poder hacer implantaciones, sobre todo en ciudades que a lo mejor no tienen una red funcional ya operativa, para poder hacer en poco tiempo una estrategia de implantación un poco global que permita hacer este salto? No siempre tenemos una pandemia que nos ayude a tener este momento disruptivo y que la gente pueda desacostumbrarse de unas cosas y cuando vuelve, pues encontrarse cosas diferentes y adaptarse a ellas. ¿Y de qué manera podríamos trabajarlo en el contexto actual, sobre todo en ciudades que a lo mejor necesitan hacer ese primer salto un poco global? Sí, Catherine, si quieres, puedes empezar tú, sí, por favor. Oh, it's a difficult question. But to accelerate, you need critical mass. So you need to build a case to show enough problems, enough challenges across different sets of population. I mentioned Paris had 2 accelerators, I mean, outside the leadership of the mayor and the mayor before. So we've had a continuity in Paris. And I really need to come back and say there was the pandemic, but the whole world was affected by the pandemic. So we have seen a change after that. But then for Paris, it was also the Olympic Games. The Olympic Games created the need to have a moving city. I like this expression because they made the strategic choices of having a lot of the facilities for the sports competition inside Paris. You know that the stadium, that is the Stade de France,
was only used for athletics and the closing ceremony. Everything else was inside the city. So imagine last year at that time, no cars in Paris, only walkers, cyclists, taxis, and on-demand transportation for the athletes and the people with handicap and so on. And that for 2 months, because then we had the Paralympics. So imagine how the city was changed because all of this was also implemented like in May and June and so on. So, but then when you were able to walk in the city, to take the metro, and we have a very dense public transportation in Paris, so we have learned from that. I think there is a learning curve. You don't change behavior from A to Z. You change from A to B, B to C, C to D. So that's why in each of the cities we work with, we try to identify the sets of problems and then the strengths: public transportation, current infrastructure, bicycle culture. Do you have a bicycle culture in a city or in a nation or not? And also climate conditions, topography, of course. To go up a hill is difficult. Of course, now we have mechanical assistance, and it's changing people's life. You see older people enjoying the bicycle, and that's great because you see more people. So that's where I think helping the mayors and the executive of different city direction is really critical to build the case and get a critical mass, including the investment. Where is public and private investment going? And if I take Italy, for example, so we talked about Copenhagen and what Jan Gehl has done with the rest, but then look at Italy, how it's changing as well. Rome has a policy. It's Rome within my hand. They have created a policy book, and they are working neighborhood by neighborhood. Right now, you don't see many bicycles in Rome, but you see more buses, you see more. The metro is only a limited metro, but they have more buses. And they are really changing that Italian culture where a car is like the family member. So even Uber and, the on-demand transportation had difficulty to develop because you don't want to even lend your car to your family members, so let alone a stranger. So you have to change that car culture. We speak to some German cities as well, where as well the car is, they love their car and so on. But we have to rethink what's important in our cities and for people. Is it your car, or is it the liberty of movement? Is it quality of air? Is it health as well? Because you're totally right, connecting the number of cyclists to public health. And for example, in many countries, insurance, and like in Spain, insurances are helping you, encouraging you to do more physical activity. So you pay less your health policy and so on. So all of this needs to be connected. I just want to finish on a funny idea as well. We talk a lot in the urbanistic world and so on with the Dutch. The Dutch, they love the cycle. They love cycling. They are very good cyclers. But now they have too many cyclers. They have traffic jams of bicycles in Utrecht, in Amsterdam, because they love cycling so much that anyone and everyone is using a bicycle. To do a 5-minute bicycle ride to get a bread loaf or whatever is it they get, or to ride for 20 minutes. And so now they have to educate the people to say, okay, Sylvia, you only need to go 1 kilometer. Why don't you walk? Because it's one less bicycle on the bicycle infrastructure. So you see how constantly you need to, it's an organic, we are animals, human beings. It's like one pendulum dynamic from 0 to, so we are far from being there, but in Paris right now, you also have a lot of bicycle. And you also have the professional cyclers with very expensive bike equipment. They want to go very fast. They want to beat the GPS that says you'll get there in 10 minutes. And then you have the everyday bicycle. You have the moms with the kids in the bicycle and so on. So all of that needs to share the same infrastructure and be on the same space. Sí, bueno, tu pregunta tiene, supongo, diversas respuestas. Ligando con lo que decía Catherine, si este problema, por ejemplo, en el Llobregat, a veces lo tenemos, que es que muchas veces tenemos tendencia aún a pensar en diseñar
el espacio que ya es para personas y bicicletas de forma conjunta, ¿no? Incluso en el centro de la ciudad yo creo que estamos haciendo un abuso de la denominada zona 30, ¿no? Porque la zona 30 es una manera fácil de resolver el problema, ¿no? Que seguramente es muy aplicable y necesaria en algunos sitios. Pero también yo creo que viene motivado porque, bueno, para simplificar nuestro cerebro, ¿no? Las decisiones que hemos de tomar, ¿no? De elegir. Para simplificar la elección, pues le ponemos la 30. Pero hay ligado atento con el Llobregat, que el Llobregat es el río que hemos hecho carriles, hemos hecho un paseo al lado y claro, no diferenciamos en principio entre bicicletas y personas. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú diseñas un espacio para que pasen personas y bicicletas y este espacio es muy usado, pues entonces empiezan a ir muchas bicicletas. Y muchas bicicletas quiere decir que pueden haber dos tipos de bicicletas, la de la familia, padre con el niño, y otros que son 25, ataviados como si estuvieran haciendo la etapa del Tour de France, ¿no? Que van a saco porque ellos quieren hacer, si el carril bici tiene 50 kilómetros, quieren hacer los 50 kilómetros. Y claro, pues esto ya es incompatible. Pero esto ¿está bien o está mal? Nosotros en el Llobregat yo siempre decía que estaba perfecto, porque el Llobregat tiene mucho espacio, quiere decir que hemos muerto de éxito y por tanto que hemos de desdoblar, ¿no? Igual que se desdoblan carreteras, hemos de desdoblar el camino y hacer un camino para que los del Tour de France puedan ir a su ritmo, ¿no? Y no tengan interrupción con la persona. Pero respondiendo a la pregunta de Benjamín, supongo que tenía dos líneas, ¿no? Una es la de pensamiento y la otra es la de actuación, ¿no? La de pensamiento yo creo que se ha de actuar en las dos líneas. Hemos de planificar, ¿no? Los que tenéis la capacidad, porque estáis en los cargos públicos o porque estáis en los cargos de diseño, pues planificar la ciudad del futuro, ¿no? ¿Cuál pensamos que será nuestra red de bicicletas, nuestra ciudad futura? Pero también yo siempre he confiado mucho en el día a día, como os he dicho antes, en lo que haré mañana por la mañana. Y si mañana por la mañana tienes una oportunidad, si lo tienes en la cabeza, se ha de utilizar, aunque solo sean 10 metros. La suma de muchas pequeñas partes da un buen resultado si están hechas siempre desde la misma manera de pensar. El problema es que no todo el mundo tiene la misma manera de pensar. Y yo aún estoy viendo muchos planeamientos que llegan y que hemos de cambiar, donde todo está diseñado aún en primer lugar y casi exclusivamente desde el vehículo privado, ¿no? O donde la bicicleta aparece, como decíamos antes, como la guindilla final que se ha de añadir a algo que ya cuando lo añades, pues no paras de encontrarte rotondas, el carril bici ha de ir girando para salvar rotondas, ¿no? Yo odio las rotondas. Sí. ¿Por qué? Porque las rotondas de coches están pensadas exclusivamente desde el coche. Aquello verde que habéis visto antes por donde pasaban las ovejas era un lugar donde el plan urbanístico había 3 rotondas de coches. Y ahora aquello que habéis visto es una rotonda, pero es una rotonda que permite que las bicis pasen y las ovejas también. Y además los coches. Pero el orden de prioridad era bicis, después coches, ahora es bicis, ovejas y coches después. Claro, aún mucha gente diseña exclusivamente la ciudad, o ahora te dirían que no exclusivamente, pero el primer párrafo del discurso es desde el coche y después se le añaden las otras cosas. Hemos de cambiar el orden de inversión. Primero, que no quiere decir que no pasen coches, pero el diseño se ha de facilitar. Tu pregunta podía tener otra respuesta, supongo que se refería a la inmediatez, el COVID, el urbanismo táctico, el hacer actuaciones inmediatas que yo pienso que se pueden hacer en las ciudades, y el carril bici además, dijéramos, hay ejemplos, ¿no? No es tan difícil de implementar, ¿no? En primeras fases, con pintura, sustituyendo carriles, etc. Incluso te diría que, bueno, que pienso, y en Barcelona yo soy muy crítico ahora con la cantidad de dinero, y esto que a veces hacemos proyectos nosotros de estos, de mucho dinero, de capacidad, de que parece que para transformar la ciudad hemos de transformarlo todo, ¿no? Que hemos de transformar la calle entera, ¿no? Y nos gastamos muchísimos millones para cambiar la sección total de la calle, 20, 30 metros, y además ahora como somos muy limpios lo sacamos todo porque decimos que está contaminado, y entonces resulta que encontramos romanos, ¿no? Porque excavamos 1 metro y todo esto nos gastamos 500 euros metro cuadrado de urbanización, cuando a lo mejor el objetivo era poner un carril bici, ¿no?
o era hacer más espacio para las personas. Y creo que hay soluciones intermedias más económicas. París lo ha demostrado, en la pandemia se hizo. Y yo pienso que no necesariamente han de ser feas. En esto estoy en contra de María Ruber, mi compañera de departamento, porque pienso, y París lo demostró, que las actuaciones tácticas también tienen su interés, ¿no? Estético, estético. Y no necesariamente hemos de hacer aquello para demostrar que estamos haciendo algo a la contra, ¿no? Como castigando. En este sentido estoy en contra de... No está aquí, por tanto, no me podrá rebatir de las New Jerseys. ¿No? Porque pienso que pueden ser, si la New Jersey la consideramos estética, la ponemos. Pero quiero decir que hay soluciones fáciles, dijéramos, de implementación. Más bien estoy en contra de pensar que todo lo hemos de hacer nuevo, ¿no? y en cambio nos olvidamos del carril bici. Muy bien. Sabemos esta dificultad para poder realizar implementaciones globales y seguramente, y también comentaba Enrique, en el planeamiento muchas veces ya vemos todavía este protagonismo, esta herencia del vehículo privado motorizado como forma, digamos, aún muy protagonista de la movilidad de las ciudades. Entonces, un poco el reto es cómo trabajar para hacer este cambio de relato a nivel de gobernanza, a nivel de implicación de los diversos agentes para que cuando haya para que las prioridades estén alineadas desde los diferentes ámbitos y poder aprovechar esas oportunidades cuando se generan, ¿no? Porque si no hay este relato compartido y con un cierto consenso en el espectro político también y arrastrando tanto ciudadanía como la parte técnica, digamos, pues es muy difícil aprovechar las oportunidades cuando se dan. Y aquí creo que es interesante ver de qué formas podemos alinear estos objetivos para que todos los agentes los compartan y podamos cambiar este relato que nos permite aprovechar las oportunidades y acelerar los cambios, ¿no? ¿De qué forma? París, yo creo que habéis trabajado en esto. No sé, Enrique, desde la parte técnica, ¿cómo vives tú esta implicación en esto? So absolutely, this alignment is essential. I tried to show in the presentation how you need, so I spoke about critical mass, which is how many people, how many stakeholders from the private sector, from the government or the city, can you pool to create this vision and to enable this to be an integrated program. So I think you talked about housing. I showed you this eco neighborhood, eco quartier of Batignolles. I told you it took 15 years to align the architect to actually write the architectural program for those 3,000 apartments to be built around a very, one of the biggest public space now in Paris that is almost their garden, and to have a metro line extension. So you need transportation involved. You need investment, private investment, also social housing involved. You need to align the school map, create the school where you will have more families. You bring in new housing, you know that families will come, then you need to build the schools, the jobs. I didn't have time, but one of the high tower that you saw was a Court of Justice. It's a Renzo Piano building that's quite famous, and they consolidated different satellite court of justice into that one central one. So they drive more employment there, which then you need to feed the people at lunch. So you have restaurant, cafeteria, and so on. So it's a systemic program. You need to have all of this aligned in the vision. You also need to find the business model. So everyone cover their cost and also get the revenue they need. And then you need the people to want to live there and adopt those new ways of working and living. It's a lifestyle change, and I think there are a lot of signals showing that people want to be more active. They want to contribute and show and have a direct contribution. In our team, for example, we really fly less, and a lot of people, young, old, are really now, even intuitively without doing all the data science, changing their environmental impact. They take a train. In France, we're lucky because we have a lot of trains, so we have a culture of taking a train.
Of course, we are also highly centralized, so most trains come and leave from Paris. So for us, it's fantastic. I am 3 hours away from Marseille, Mediterranean Sea. I would never fly to Marseille. But there are other cities that you cannot reach by a train. But all of this is part of that same vision. And in France, we speak a lot about Paris, but I could show you other examples, including small villages. We know a very small village south of France, near Montpellier. The mayor is an ex-executive from Paris, and before he was very unhappy, moved to this small town, 3,000 people, and managed to convince, became mayor, so was elected mayor, and started to implement the 15-minute city concept, but at his scale, it's 30 minutes. People are happy to be walking, cycling within 30 minutes, so he created those shared, for example, shared ride to school for the families. So some people can leave earlier to go to work and have a neighbor take the children. He helped create new shops, sourcing local food from the region. When you live in Montpellier, you can buy your wine, your fruit, your vegetable from that area, not have the goods been flown from another destination. So all of this is part of that. I think there is a societal aspiration for us in the Western world. But I could speak about cities in Colombia, in Mexico, in other cities like in Asia Pacific, where it's a question of survival. You have people in Brazil who have a 2-hour couple of buses ride just to clean someone's house. They live in a favela, they go downtown São Paulo to clean someone's house. How insane is that? And they don't have a choice because they don't have local employment. So it's a matter of, so it's for them as well, this concept. It's not just for the happy few that we all are, because we have choices. We have many choices to go do what we have to do. But this concept is also developed for those types of cities that are unhealthy cities, unhappy cities, where the air quality is bad, health is bad, access to education is bad, no current water, and so on. So this concept is also for those, and that's the value of it. Bueno, respondiendo, no sé si respondiendo, sino por aquí quizá hablemos un poco de diseño, cómo abordamos nosotros, ¿no?, el diseño, porque también lo comentábamos hoy por la noche. Ahora, antes decíamos que queremos ciudades más amables, ¿no? Todo el mundo habla de palabras como renaturalizar la ciudad. Y en esta renaturalizar entra también la bicicleta, andar y bicicleta, y naturaleza. Pero esto se ha de hacer de alguna forma. Y este hacer implica cambios. Y estos cambios nosotros los resumimos en dos acciones. Una es la del agua, que va con la naturaleza y con el árbol, y la otra es la del caminar y la bicicleta, la de la movilidad sostenible, de la ciudad en movimiento que decíamos antes. Y nosotros estas dos premisas, ahora os aclaro la primera, las tenemos muy claras, tan claras como que no hacemos ya casi nada si nos dejan que no tenga estos dos ingredientes cuando estamos reformando una calle o haciéndose un parque. ¿Qué es lo del agua? Lo del agua es igual que he dicho no rotondas, es no rejas, ¿no? No rejas, ya no se pone ni una reja en las ciudades. Esto por donde se va el agua, esto se ha de eliminar, porque el agua va a ir a parar a los árboles, ¿no? Y cuando va a parar a los árboles, se riegan los árboles. En Cataluña en el pasado estuvimos 6 meses en sequía y después vinieron las inundaciones dramáticas de Valencia, pero también tuvimos alguna en Cataluña, ¿no? Y tenemos ejemplos que se comportaron perfectamente, tanto en los primeros 6 meses como en los segundos. Y en los primeros no se regaba, pero los árboles que estaban así vivían porque se habían humedecido antes, porque habían estos sistemas urbanos de drenaje sostenible, y después, cuando hubo exceso, también el agua se controló y no salía agua, y por tanto contribuíamos a que no se inundara en aquellas calles. ¿Y por qué lo mezclo con las bicicletas? Porque forma parte del mismo lugar, es el mismo espacio en el cual cuando cambiamos ahora una calle, tendríamos de cambiar esto simultáneamente. Y cuando lo cambiamos simultáneamente, quiere decir que el carril bici también va acompañado de naturaleza, porque va acompañado del sitio. Y por tanto, esta línea, que a veces discutimos, ¿no? La gente dice es que el carril bici hace una barrera. Bueno, hace una barrera o no, porque también tenemos árboles y también queremos naturaleza y queremos recoger el agua. Y por tanto, para nosotros, todo esto va para el mismo punto. A un punto donde se recoge el agua de lluvia,
Se ponen mucha vegetación y por tanto hay sombra y vegetación y esto te permite que el carril bici lo acompañe y el señor que va en bicicleta va por aquí y el que anda por el otro lado. Y por tanto vuelvo a lo que os decía, en lugar de un diseño de puntos o de cosas, es un diseño de líneas, ¿no? De líneas y por tanto. Y esto ha de formar parte de la agenda y si no forma parte de la agenda está mal. Aquí ya sé que no sois de Barcelona, pero en los últimos años sabéis que ha habido la polémica y tal sobre las superillas y la calle Consejo de Ciento, ¿no? Y nos han hecho posicionar y todos teníamos de opinar si estabas en contra o no, y ahí cuidado a ver si el político se estará contento conmigo o no. Y tal. Entonces yo tengo 1000 posicionamientos, me puedo poner a favor, en contra, depende, ¿no? Yo me cambio a la americana rápido y puedo defender lo que sea, ¿no? Porque yo estoy a priori a favor de peatonalizar y de carriles bici y de ciudades más naturales. Pero finalmente, cuando critico, que voy a criticar, ¿no? Digo, no valía la pena hacer este viaje si no íbamos a cambiar el sistema del agua y no íbamos a facilitar el carril bici en esa calle. Y entonces dicen, no, en esa calle no, porque esa es para personas. Digo, bueno, no sé, no tengo claro cuál es el dibujo, ¿no? No tengo claro cuál es el dibujo de futuro. Me cuesta mucho creer que en una calle de 20 metros, donde nos hemos gastado 500 euros metro cuadrado de urbanización, no hayamos aprovechado para cambiar lo que pienso que son los cambios de futuro de una ciudad, ¿no? Y en cambio, dijéramos, sí que estamos haciendo una calle jardín, pero no aprovechando para promocionar la movilidad sostenible, porque finalmente el ciclista y el caminante prefiere ir por la calle más agradable, ¿no? No por la calle que tiene más tráfico y por tanto creo que había espacio suficiente para ello. Pero sobre todo porque os lo junto con el agua por esta cosa de la línea que os estaba diciendo, ¿no? De esta línea imaginaria del futuro que junta agua, biofilia, personas y bicicletas. Y esta fórmula es válida en cualquier calle, en cualquier ciudad, incluidas las del centro de la ciudad. Muy bien. En París, perdona, Catherine, antes os ha enseñado lo del agua. Nosotros lo hemos aprendido en muchos sitios, pero sobre todo en París, en Batignolles, no sé si habéis visto que había mucha agua, pero en todos estos nuevos ecodistricts de París, en la Renault, y entonces las secciones de las calles son secciones de las calles donde el agua va a parar, dijéramos, a los árboles o a las zonas donde pasan las bicicletas o donde pasan los niños caminando, etc. Sí. The 50-minute city is an idea for changing our urban lifestyle, for reducing our CO2 emissions, for developing more local employment, more local activity, in a more breathable and livable city. It's getting away from car-centric mobility and going on people-centric mobility, allowing them to be able to have short access to everything we do in life. We work, we live, we need to educate ourselves, we have health requirements and leisure time. La ville du quart d'heure s'est aussi développée ce qu'on appelle le multi-usage, c'est-à-dire profiter d'un équipement municipal, d'un lieu, pour y développer en fonction des heures du jour, de la nuit, mais aussi tout au long de l'année, des activités différentes. Nous sommes ici sur les berges de Sèvres, qui il y a encore quelques années était une voie rapide urbaine avec des voitures qui passaient à toute vitesse. Vous voyez qu'on a désormais plein de nouveaux usages, des vélos, des gens qui vont au travail, des touristes. J'allais travailler exclusivement en métro, c'était un trajet assez long, je vais quasiment exclusivement en vélo. C'est un parcours assez agréable, bel environnement et ça permet d'arriver en forme et de bonne humeur au travail. Et j'ai perdu toute envie de repartir de Paris désormais parce que j'ai vraiment l'impression de profiter de la ville et de tout ce qu'elle peut nous apporter en termes de proximité et pour moi de marche à pied parce que j'adore ça. The most important point for the 50-minute city is to redefine the quality of life. In fact, to enjoy, to have happy citizens in a happy city for a happy life. It's simple.
tenemos tiempo aún para un último... Quedan 5 minutos. Sí. Una cuestión que quería plantearos también es el tema de esta escala metropolitana, territorial, regional. Las grandes ciudades tienen una densidad, tienen una capacidad de movilizar recursos. Cuando ampliamos el zoom, depende si hay instrumentos también metropolitanos o regionales para orientar políticas, pero muchas veces las propias ciudades tampoco viven aisladas, sino que su ámbito de influencia, de donde se proveen de todo lo que necesitan para funcionar, pues provee o implica un territorio mucho más amplio, ¿no? Y en ese sentido también la movilidad, la bicicleta puede ser un aliado, pero también probablemente tiene que combinarse con los sistemas de transporte público, con esta opción intermodal, combinando con el sistema ferroviario, por lo tanto, donde las estaciones también pueden tener un papel como estratégico de centralidad y facilitar este proceso de intercambio modal. Esta escala interurbana, ¿qué aproximación creéis que tiene con la bicicleta? ¿Cómo se puede trabajar? ¿Ha habido algún ejemplo de estas conexiones? Pero ¿qué enfoque para que esto sea viable? Esta escala urbana vemos que funciona, pero para que esto funcione también con los polígonos de actividad económica, con zonas que están en ese espacio más disperso y no tan tejido urbano continuo, ¿cómo articular las opciones para que la bicicleta también sea viable y pueda funcionar en combinación con otros modos, ¿no? Y también, no sé, el tema de las mercancías también puede ser un tema estratégico en este ámbito, ¿no? De las ciudades llegan muchas cosas y también aquí tenemos muchos retos, en donde también el uso de la bicicleta para transportar cosas, no solo personas, también puede ser una línea interesante de actividad. So I spoke about the city and the region, and there is the metropolitan area. So in the case of Paris, we are really very happy that it took 16 years, but after working with only the city and Mayor Hidalgo, the region with Valérie Pécresse, who is not from the same political party, she understood that if we don't have the continuity to the metropolitan area, you're not achieving the entire promise of proximity, because the bicycle stop in Paris and don't go to the suburban area. So this is going to happen. We are now going to have a great Paris regional plan with new centralities that support the extension of bicycle infrastructure, but also we have now only one price for the metro and the regional train, wherever you are in Paris, and this is to encourage suburban to really either take a bicycle or public transportation. It's €2.50 to take any transportation. So it's much more expensive if you live in Paris and you had only one metro connection. If you live, like myself, outside of Paris, 15 kilometers, but it's a 30 train ride, I pay €2.50 for each connection. So this metropolitan vision is really essential. But here it's the case of a very big city and a metropolitan area. You have a lot of other cities, smaller cities in region where you don't have a main centrality. So they need to learn to work together, and they need to learn to understand mutualization. I spoke about that. You want one swimming pool with extended opening hours and bicycle lane that take people to the swimming pool, or you want 5 swimming pools. No one can afford to support those multiple infrastructure things, to run them, to build them, to maintain them. So in France, which is the place I know best, we see this as something really important. We know at the European level that a lot of research projects are funding research initiative around that to better think the metropolitan, regional, local level. So I think it's going into the right direction. But I've learned it's top-down and bottom-up. If you want change, citizens, like all of us, we have to voice our opinion. We have to actively say, we want more of those bicycles to connect different destinations. We want more local shops so we can buy from local. We need more local employment. And then there is a chance that those local policies, national policies, can go there. On the bicycle side, I mentioned, it's now a lifestyle. A lot of people prefer to go even on vacation with the bicycle. There is this Via Verde now that crosses France. You can go from Denmark to Spain
with bicycle, and we are measuring this. We are studying this. It's very popular. It's now a new way to live your vacation, and very different from what we have done before. So those different scales, they are working together. But it's something that we have to really support and actively contribute to making it something we want. Sí, bueno, un poco hemos hablado antes de Metrópoli, pero sí, yo supongo que el papel de la ciudad de los 15 minutos podría ser la ciudad de entender las metrópolis como ciudades de barrios, o como a veces decimos en Barcelona, ciudad de ciudades, ¿no? Y estas ciudades de ciudades, cada una de ellas puede llegar a ser totalmente peatonalizada o entendida desde el mundo de la bicicleta. Y por tanto, la estación, el lugar de intercambio, se convierte en un lugar importante, ¿no? Todos tenemos en la cabeza estos ejemplos que nos apasionan, ¿no? Y que no sé si veremos algún día en nuestra geografía, de estos aparcamientos de bicicletas de Copenhague y Ámsterdam, ¿no? En las estaciones, ¿no? En Copenhague hay una plaza que todos son bicicletas, ¿no? Porque es la plaza de la estación debajo, ¿no? Claro, o vamos solo con bicicletas compartidas, que también, ¿no? La bicicleta compartida tiene mucho futuro, pero yo creo que a la gente también le gusta tener su bicicleta, ¿no? Y por tanto, este intercambio, cuando has de ir a una distancia más lejana, hace la necesidad de este buen intercambiador, ¿no? Y de diseñar. En Barcelona, por ejemplo, cuando se diseñó en los Juegos Olímpicos rediseñamos las paradas, se tendía al revés, a minimizar el diseño, que no se viera en la ciudad, no sé, que la barandilla fuera de cristal y no hubiese escalón, para que la afectación de la parada, de entrar en el metro, fuera lo mínimo posible, ¿no? Entonces, y ahora con el tiempo dices, no, pues estaba bien, pero estábamos equivocados, ¿no? Porque claro, los lugares de intercambio tendrían de ser lugares donde tú puedes dejar la bicicleta de una forma cómoda, y por donde necesitas toda una serie de cosas que resulta que no formaban parte de la agenda de este punto de intercambio, ¿no? De este punto de intercambio. Y sí, yo creo que se ha de fomentar todo este tipo de cosas, y las estaciones de tren lo tendrían de ser. También, ya sé que como estamos en bicicletas estamos en contra del coche, pero percibo yo en Barcelona, por ejemplo, en Esplugas, donde tengo el despacho, también el carril bici ofrece un nuevo intercambio, una nueva manera de intercambiar, que en Alemania está funcionando, me parece, en las ciudades medias mucho, que es la de coche-bicicleta, ¿no? La de coche-bicicleta. Yo veo cada mañana en mi calle, en Esplugas, porque no es zona verde, toda aquella calle que no es zona verde, más cercana al centro de Barcelona, de gente que aparca, abre el maletero y saca una bicicleta. Porque vienen de Igualada, o vienen de 50 kilómetros, o vienen de 30 kilómetros, y como el transporte público supongo que no les es suficiente, los tendríamos de reeducar y que fueran en tren, pero no quieren, pero en cambio les hemos hecho un carril bici. Y entonces saben que si aparcan allí y salen, se meten en la ciudad. Y por tanto, es un tipo de intercambio que creo que tampoco tendríamos de renunciar a él, porque tampoco se trata de castigar a los ciudadanos, pero sino de fomentar que el centro de ciudad, pues a lo mejor será absolutamente peatonal. Y por tanto, si les hemos facilitado el intercambio, pues a lo mejor llegarán en coche, abrirán y entrarán en bicicleta. Porque a veces parece que hay una cierta mentalidad de castigar, de castigar, que creo que se ha de castigar, pero tampoco no castigar, se ha de adecuar las situaciones y buscarse lugares. Daríamos, si hubiera alguna pregunta, especialmente de cosas que nos hayan podido comentar, pues damos una opción a alguna cuestión. Por ahí creo que tenemos un par. Tenemos ya la hora de la pausa, nos la vamos a reducir un poquito, ¿vale? Tendremos menos tiempo para la pausa, que lo sepáis. Y bueno, Enric ha soltado un montón de comentarios, bueno, pues muy confrontativos y ¿no? que dan para mucho debate, pero por desgracia no hay tiempo. Yo os pondré unas fotos de fondo, que son todas mías, que he hecho yo en París, en Barcelona, ¿vale? De cosas que han ido saliendo, porque creo que es interesante verlas. No vamos a entrar en debate, pero sobre New Jersey y temas tácticos y tal. Pero bueno, evidentemente hacemos las preguntas con brevedad, las preguntas y las respuestas también. Con el micro. Sí, con este micro. Hacer las traducciones. Tenemos una aquí y la otra allí, ¿vale? Vale, una por aquí. No, había otra por ahí también.
Buenos días. Gracias por darme la oportunidad de participar y muchas gracias a todos los ponentes. Supongo que toda la mesa y todos los que estamos en esta sala, todas las personas que estamos en esta sala, permitidme utilizar el todas, estamos de acuerdo en el tema de la bici, pero yo después de lo que ha dicho el señor Enric, me gustaría hacer 3 rapidísimas puntualizaciones. Una, él ha dicho la palabra que de carboxilar. Estoy segura de que partimos de la misma. Yo solo quiero plantear otro enfoque. Él no era su prioridad y quería que sus nietos se muevan en bici. La prioridad es que mis nietos se muevan en lo que sea, con tal de que el aire que respiren no contenga ni óxido de nitrógeno, ni óxido de azufre, ni ozono troposférico, ni partículas P2, porque son las que les van a pasar a sangre y les pueden enfermar. Por lo tanto, yo quería hacer esa reflexión de que efectivamente el tema de la bicicleta es importantísimo, pero creo que estamos no hablando, que no olvidando, pero sí no hablando de lo que nos lleva a modificar todas nuestras capacidades, y es que tenemos un aire que nos enferma. Yo si preguntara a la sala cuántas personas de las que estamos aquí no conoce a nadie que haya padecido de un cáncer en su entorno, ¿cuánta gente levantaría la mano? Pues desgraciadamente los cánceres no se producen por ver vivir lo que mi especialidad es la sanidad, me permiten, sino que tienen muchísimo que ver con lo que estamos hablando en esta sala. Y eso yo creo que es una de las razones porque a la ciudadanía, a la pregunta que hizo antes una compañera, le interesa conocer para entrar a actuar en todo lo que tiene que ver el cambio de transporte de una manera fluida y convencida. Santander es una ciudad amable, verde y saludable. Somos la 4ª ciudad en cáncer relacionado con la contaminación medioambiental del país. Cuando dices esto, la gente pone la antena y a partir de ahí las políticas de mejora del transporte son más fáciles de asumir. Después ha dicho usted que los parques tienen que ser para caminar. Claro, pero es que la ciudad no solamente tiene caballeros jóvenes que tienen que hacer ejercicio, que está fantástico. Es que la ciudad también tiene mujeres que van con niños, hombres que van con niños, personas que tienen problemas de movilidad, gente que quiere tumbarse a pensar, sentarse a leer, hacer poesía, hablar con tu pareja, intentar hablar con tu pareja, a lo mejor conseguir una pareja. Es decir, yo creo que esa visión que usted ha dado, a mí me ha dado como un repelús, con perdón, ya que usted a su compañera le ha dicho qué tal y yo le tengo delante, pues también por favor, háganos parques en los que nos podamos tumbar, en los que podamos leer, en los que nos podamos sentar. Los parques no son solo para caminar. Los parques deberían de ser lugares de encuentro, lugares de descanso, lugares de... bien, yo quisiera introducir este matiz. Y por último, y disculpen, han dicho el tema de los carriles y el follón que hay. Cuando yo he visto en la imagen que ha puesto el señor Enric el carril bici paralelo a la autovía, me han temblado las piernas, porque además esa suele ser la realidad. Estamos andando en bici al lado de aquello que produce sustancias que nos enferman y nos matan. Entonces, yo estoy haciendo un ejercicio estupendo, pero me estoy metiendo en el cuerpo a mucha más velocidad porque respiro más rápido, sustancias que pasan a mi sangre, alteran las células de mi cuerpo y me pueden producir un cáncer, un EPOC, un ictus, y esto no es ninguna tontería, estos son datos médicos que pueden ustedes comprobar porque no me los estoy sacando de la manga. Por lo tanto, yo también quisiera que se introdujera el tema de la salud como algo que no puede estar en el olvido. Menos coches, por supuesto, y bicicletas y carriles bici y de lo que sean, pero lejos de donde yo pueda respirar algo que me podría llegar a matar, sobre todo a las criaturas. Está bajando la edad de cáncer de 40 a 50, no es por casualidad. Luego, los carriles de paseo, los carriles para desplazarse y los carriles para hacer deporte deberían de estar señalizados. Y ya está. No puede ser que haya unos carriles que son de paseo y los utilicen los de deporte, porque se los atropellamos, como bien habéis dicho. Pero es que eso debería de estar planificado y señalizado. Y otra cosa, la bicicleta tiene que tener un carril que sea de transporte, para desplazarme, para dejar el coche en casa, olvidarme de él, no comprarle y poderme desplazar a mi trabajo en esos carriles. Son 3 situaciones de uso de la bici que deberían de estar planificadas, programadas y señalizadas y, por lo tanto, respetadas para que no hubiera este tipo de problemas. Por último, el transporte público debería de permitir que se suba la bicicleta a bordo y nos ahorraríamos también coches que tengan que venir desde donde sea porque podríamos meterlas en el tren o en el autobús. Bueno, muchas gracias y espero que me disculpéis la intervención. Hacemos la segunda pregunta y después podemos hacer una respuesta un poco
a todo. A ver, buenos días. Muchas gracias por sus intervenciones. Han sido apasionantes. Estimulantes, sobre todo, que es lo que tiene que ser. Creo que me han surgido 3 ideas que están revoloteando desde el principio por encima de la mesa y que me gustaría atraer la atención hacia allá, aunque una de ellas se acaba de introducir. Uno de los problemas básicos que se ha planteado es la falta de interés o de presión ciudadana en defensa de unas nuevas formas de movilidad. Y la pregunta siempre es ¿por qué? ¿Qué es lo que? Perdón, yo soy profesor de la universidad y nuestro trabajo es más intentar entender y decodificar qué es lo que está pasando para ver cuáles son los cuellos de botella. La epidemiología, la falta de conocimiento epidemiológico del mundo que nos rodea, creo que es uno de los puntos débiles que hace que los ciudadanos no tiendan a rechazar todas estas intervenciones que ven como una intervención top-down que viene a alterar una forma de vida que tienen asumida como válida, pues que es la que he medido. Nosotros hemos hecho bastantes ejemplos, tenemos un blog de divulgación de temas de ingeniería y bicicleta, y uno de los ejercicios que hacemos es coger papers de epidemiología, artículos científicos de epidemiología, y decodificarlos, intentando que alguien los pueda entender, porque hay una barrera en el conocimiento que esto no lo entiendo yo después de leerlo durante 3 horas y tengo que hacer una serie de números. No puedo pretender esperar que un ciudadano que tiene un taller en una calle secundaria vaya a entender lo que está pasando, ¿vale? Entonces yo creo que esa es una barrera educativa, de falta de aprendizaje, que a mi modo de ver es uno de los muchos cuellos de botella que frenan esa primera ficha de dominó. Las 2 siguientes ideas, y no pretendo hacer una ponencia ni mucho menos. Creo que uno de los factores más interesantes que tiene lugar cuando cambiamos la forma de movilidad en la ciudad es que aprendemos aprendemos cómo es la ciudad en la que vivimos y conocemos un nuevo territorio en el que llevamos 50 años viviendo y no conocíamos. Y creo que eso es muy llamativo, ¿vale? Cuando pones ascensores, de repente cambia la circulación, la gente descubre que la ciudad es otra. Eso yo creo que es un residuo de un territorio, de una vida montada en torno al coche. El coche nos ha hecho 2 cosas con nosotros. La primera es que ha polarizado el territorio. Nosotros conocemos muy bien de dónde vamos y a dónde llegamos, pero vamos a 140 si es posible, y no conocemos lo que tenemos alrededor. Y los ejercicios que nosotros hemos hecho en el entorno de la universidad siempre ha sido de descubrimiento. Pero esto era posible. Pues sí, llevas viviendo aquí 50 años y no te has enterado de que tenías estas vías de comunicación. Traigo a colación el ejemplo que probablemente sea más un titular que una realidad, que con motivo del apagón en grandes ciudades tipo Madrid, ha habido personas que han descubierto que no saben llegar a su casa, porque saben llegar a la estación de metro y saben salir de la estación de metro, pero no saben por dónde se va a su casa desde su trabajo porque desconocen el territorio. Entonces, el ejercicio de reconocer tu nueva ciudad, de nuevo, es otro factor, cuello de botella, que se libera en el momento que activas las nuevas formas de movilidad y que probablemente no sea inmediato, no tenga un efecto inmediato, pero empiezas a cambiar la circulación y empiezas a cambiar. Y esos procesos autoalimentados creo que pues son los que realmente acaban moviendo el cambio definitivo de una forma a otra. En el momento que ya tú haces una cosa subiendo toda la bicicleta, pues ya puedes hacer más. Ya has roto un cuello de botella. Y la segunda cosa que nos ha hecho el coche es que nos ha hecho olvidarnos de algo importantísimo. Soy profesor de una escuela de ingenieros. La energía potencial. Aquello de que hay puestas y hay que racionar la energía. Ahora tenemos bicis eléctricas, que nos ha ayudado mucho, pero hay que aprender a discurrir por la ciudad buscando no matarnos. Hay gente que sube cuestas para estar cachas, pero bueno, uno procura vivir tranquilo, ¿no? Y ese ejercicio nos hace pensar que de repente los itinerarios que tradicionalmente hemos construido en torno al coche, porque tú aceleras y sube, pues son otros. Aquí en Santander hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es que las comunicaciones históricas iban por la Cumbrera, la carretera Pronillo a Darzo, en fin, no sé, lo conoceréis, lo que se ve alto desde el centro de la ciudad, era la entrada. Y cuando hemos desarrollado toda la zona de Cazoña, hemos instalado unas nuevas autovías que han sido en las que se han educado
4 generaciones. Y ahora de repente, digo, oye, ¿y si nos subimos ahí arriba y vamos en llano y luego ya bajamos a donde queremos ir? ¿No? Entonces aparecen nuevos recorridos que hemos desechado porque el coche nos ha complicado la vida. Y que es donde, siguiendo un comentario que se ha hecho, a mi modo de ver se debería incidir. Cuidado, esto es urbanismo estratégico. Vamos a abrir estas vías que van a ser mucho más confortables que las que ahora mismo tenemos, que son las que se han construido para el coche y que tienen otra topografía, pensando en cuestas. En fin, hay muchas más ideas encima de la mesa, pero bueno, me gustaría llamar la atención a ellas porque creo que no ha recibido suficiente atención. Muchas gracias. Bueno, no. En todo caso, hablamos ahora. Solo digo una cosa y hablamos en el café ahora, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, ¿eh? Quizá no me he expresado bien, pero no es que esté en contra de la descarbonización, estoy totalmente a favor de descarbonizar y de reducir las emisiones. Simplemente hablaba de traducir las cosas, ¿no? Y de que no es necesario, dijéramos, decir solo esta palabra, al revés, decir la suma de todas las acciones que vamos a hacer para poder descarbonizar. Y una de ellas es esta. Y lo de los parques lineales, te invito a pasear por alguno de los nuestros y verás que hay gente sentada en todos los sitios y que hay esplanadas enormes. Es solo un posicionamiento radical para decir que los parques van a comunicar, pero estos parques que tienen a veces 50, a veces 100 y a veces 200 metros de anchos tienen muchísimas más cosas que cuelgan de estos caminos. Ayer pasé por el Parque de la Bagua de las Llamas y estaba, que es un camino a un lado y un camino a otro lado, y estaba lleno de gente sentada, jugando, niñas patinando, otro señor sentado solo, y por tanto haciendo muchas cosas. Simplemente es que además del papel que ya hacen los parques, cuando lo empiezas a diseñar, creo que el papel de conectividad es muy importante cuando estamos hablando de una ciudad que queremos que conecten las cosas. Y ya está, lo del... Y eso a la ciudadanía le pone la oreja rápidamente en atención. Cuarta ciudad. Entonces yo creo que esto es un tema que no se puede separar. Ok. No sé si, Catherine, tenías alguna cosa. Si no, vale. I think those discussions really contribute to elevate the societal understanding and dynamic. One of the points you're making is how difficult it is to create dynamic among citizens and inhabitants. It's true, I said that. Unfortunately, working a lot with cities, we see that when we invite people to come to a meeting, to a workshop, to a discussion, to a survey, it's, they don't come. Because I think they have lost the faith, the confidence that the time they invest will be taken into consideration. So it's a long process to rebuild the faith, to also work with mayors of arrondissement, of small neighborhoods, village, and so on. But when you get that dynamic, then you can start looking into very specific details of people's life. Because again, we are talking at a generic and general level. Okay, people should use more the bicycle and walk more. The reality is that some people need their car to work because they are a plumber, they are a nurse, they have to go visit project, people, patient, and so on. So those people are one typology. Myself, I can walk more, I can use my bicycle more because of the job I do, because of my health, my age, and so on. So I hope I made clear that part of the studies we do is to study those profiles, study those users, and look at what is possible for them. The people who need a car to deliver some goods, for example, like I said, we use e-commerce, we use Amazon, we buy and things have to come to your door. How do you optimize that? How do you make it transportable by bicycle, by other forms? So it's a very detailed study we have to do, and we speak at general level, but if you want to do that and make it a promise that's realized, you need to really go into the details. That's what I wanted to say. Thank you. Ok, pues acabaríamos la sesión. Me quedo con dos cositas.
Una buena forma de empezar es preguntarse en qué tipo de ciudad queremos vivir, como una forma de arrancar, más que la descarbonización, que sabemos que queremos llegar aquí, pero es una buena forma, digamos, interesante y estimulante para ver qué cosas podemos hacer. También la relación entre la bicicleta, el agua, el verde, cómo esto puede tener una conexión en el diseño, que la bici a corta distancias nos permite pues, poder utilizar muchos más recursos, infraestructura, porque con menos tiempo pues podemos conectar las cosas, y también adaptándonos a los diferentes perfiles de personas, y también incorporamos tanto esta dimensión de la salud, que ha salido también y que también puede ser un elemento motivador de la transformación, de la predisposición al cambio, y también me quedo con la incorporación de la energía, que es un tema de la sostenibilidad energética a tener en cuenta, y como otro elemento que nos quedamos, entre otras muchas cosas. Y creo que podemos aprovechar el resto del día, que contaremos también con ellos, para profundizar y entrar en debates que pueden ser también interesantes. Dejamos este momento para la pausa y empezar luego con la siguiente sesión. Muchas gracias a todas. Un aplauso para ellos.